Hola, 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 hola. La Licen, ¿Cómo le va? Buen día. Ya no está con eso de admitir y todo eso, ¿no? Creo que pueden entrar. sí, yo entré directo, no me salió nada. Ya, vamos a avanzar. Hoy vamos a ver el tema 2. Le dejé una videoconferencia ayer, perdón por el atraso, donde finalizo, digamos, el tema 1. Y por si tienen cualquier duda, bueno, me preguntan nomás o si no, también está esa videoconferencia de 1 hora más o menos. Como no hablo muy rápido, eh, me consume el tiempo. Bueno, vamos a empezar este tema que un poco es más entrando en la materia. Este es el tema 2. Le he cambiado de nombre. Este semestre lo estoy llamando de esta manera. ¿Por qué, digamos? ¿No? Porque realmente se ven o tratamos de ver los criterios para valorar el fenómeno psicopatológico, perdón. Aquí criterios para valorar los fenómenos, no sé. Ya, está basado más que todo en los parámetros de Vicente Gradilla. No sé si alguno iba a poder comprarse el libro en línea porque difícil, por no decir imposible, para mí ha sido encontrarlo gratuitamente, digamos, para bajarlo en PDF y todo lo demás, a no ser que yo sea, pero no sé cuánto tomará ni cuánto saldrá el que yo mismo le saque fotos, ¿no? Pero como las que les mandé la otra vez si no me equivoco, era de justamente de este tema. No recuerdo muy bien. Porque, bueno, no habría otra manera porque, eh, como les digo, incluso hay uno de bolsillo de Kaplan, que también es uno de los mejores autores en esto de la psicopatología, pero eh, no hay de Gradilla, siendo que es un buen autor y que me lo recomendó una psiquiatra, ¿no? Pero bueno, ya vamos a ver qué vamos a hacer, si no, foto por foto posiblemente, no sé, a ver, vamos a ver cómo se puede estructurar. Eh, Vamos a ver el tema 2 entonces, que me aboqué más a 3 puntos, ¿no? Porque 3 puntos son los que vamos a ver. Vamos a hablar de forma general de la psicopatología, en tratar en la mayor cantidad de palabras posibles, definir la psicopatología. Después estos dos son prácticamente iguales. No le veo mucho la diferencia, pero Gradilla va a decir de que una cosa son los conceptos del fenómeno psicopatológico y otra cosa es el análisis del fenómeno psicopatológico. En este caso, él está utilizando la palabra fenómeno psicopatológico porque no estamos hablando de cuadros clínicos, ¿no? Sino que vamos a hablar de unidades de análisis o en otras palabras de síntomas, signos y rasgos patológicos, ¿no? No vamos a hablar a nivel de trastorno, síndrome o enfermedad médica, sino que vamos a utilizar más que todo la terminología básica de los componentes mínimos que se han descubierto en cuanto al fenómeno psicopatológico. O sea, esto
En este caso es como si fuéramos fuera el método deductivo porque se va de lo general a lo particular, porque ustedes deben conocer más de cuadros clínicos que de la semiología o esta semiótica, digamos, donde se trata de dividir en sus factores más pequeños el fenómeno. Buen día. Se trata de dividir en los factores más pequeños el fenómeno, como el estructuralismo, no sé también si se acuerdan que hablaba de que existían elementos básicos de cada una de las tres grandes procesos mentales para Wilhelm Wundt. Si se acuerdan un poco, hablaba de la inteligencia, creo, él de las emociones y no sé si el comportamiento era el tercer elemento que él creía que tenía en la mente. Ahora, eso había que desgranarlo, por así decir, en otras palabras, hasta llegar al elemento más básico, que en el caso de la inteligencia era la idea, en el caso de las emociones eran, poniéndole otro nombre, digamos, al grupo de las emociones, podríamos decir, y sus elementos básicos eran, por ejemplo, eh, bueno, la tristeza patológica podía ser, ¿no? Bueno, Wilhelm Wundt no se fue tanto a lo patológico, pero estaríamos hablando, por ejemplo, tristeza patológica. ¿Por qué patológica? Porque la tristeza es algo prácticamente normal, solo que cuando sobrepasa el umbral de la normalidad, entre comillas, o cuando sobrepasa el umbral de lo emocionalmente sano o aceptable. Y cuando hablamos de pasar esa línea, eh, estamos hablando de, sobre todo, si se llaman afecciones cualitativas, cualitativas, perdón, a las que solamente dividen en dos la problemática mental, ¿no? O sea, no hay más grados más que, digamos, o es o no es, ¿no? Por eso solamente se habla de una línea y sobre todo lo vamos a hablar eso cuando hagamos referencia a sintomatología cualitativa. No se olviden que hay una diferencia entre cualitativo y cuantitativo. Lo cuantitativo es más escalonado, por decirlo, ¿no? Por ejemplo, del 1 al 100 sería una, numéricamente sería una calificación cuantitativa. Y cualitativo sería cuando, bueno, marcamos rangos, ¿no? Por ejemplo, en el tema de sus notas, por ejemplo, de ustedes, excelencia es de 95, 100 puntos, 90 a 94 creo que es estratégico, 75 a 89 creo que es autónomo, etcétera, etcétera. O sea, ya eso sería un método mixto donde se está combinando tanto factores cuantitativos como cualitativos. Pero lo cualitativo siempre también podemos verlo como una forma de salto evolutivo, porque la evolución supuestamente se da de forma cuantitativa, de a poco, ¿no? Ahora, que de pronto, digamos, una persona, como el ser humano a veces sigue siendo un misterio, a veces su evolución, porque pareciera como que más que una evolución cuantitativa, lo que ha tenido es una evolución cualitativa, en otras palabras, saltar jabón de una etapa a otra etapa, digamos, ¿no? O sin nada de graduación. Eso en cuanto a lo cuantitativo y cualitativo, y esto de la línea de lo normal
y entre comillas lo anormal, ¿no? Porque obviamente van a haber algunos que es difícil catalogar a veces el tema de la, entre comillas, normalidad, em, porque tiene una gran cantidad de subjetivismo el tema de la psicopatología. O sea, hay un psicólogo, no es psicólogo, creo que es psiquiatra, que habla de que la psicopatología estaría conformada por tres pilares, por un pilar subjetivo, un pilar objetivo y un pilar que está en medio de los dos, que no es ni subjetivo ni objetivo, sino que es ético, va a señalar, ¿no? Como un punto medio, porque si bien hay cosas comunes en muchos de los trastornos mentales, también van a haber cosas bastante singulares debido al imaginario, por así decir, o sea, lo particular que cada sujeto tiene. Ustedes saben que hasta en biología ninguna persona es igual a otra persona, ni siquiera los mellizos, si no me equivoco, o los gemelos. Pero ya volviendo a este tema, podemos definir en palabras más sencillas este tema de la psicopatología como, bueno, significa enfermedad, ¿no? Del griego, si no me equivoco, viene. O bueno, en este caso anomalía también podríamos relacionarlo porque con lo psicológico no siempre hablamos de alto porcentaje de cuestión orgánica, sino hablamos de una mala forma de aprendizaje dependiendo del enfoque desde donde lo veamos, ¿no? Bueno, más o menos en esta parte general de la psicopatología vamos a hablar un poco del concepto, los enfoques, el área de estudio, la psicopatología, perdón, como área de estudio en sí, como término descriptivo, como término clínico, como área de estudio en la psicología y como área de estudio en la psiquiatría. Debemos tomar en cuenta que algunos de estos se tratan de constructos, ¿no? Que existen en teoría, ¿no? Pero una cosa es que eso tenga materialidad, por así decirlo. Eh, como decía por ahí en una serie que hacía broma, el comunismo es bueno en teoría, decía, porque, bueno, en la práctica no lo ha demostrado ser así, ¿no? Eh, porque el modelo chino más bien es una mezcla de, de socialismo y liberalismo, algo así. Pero esto lo pongo como ejemplo para que nos demos cuenta que algunas cosas, más que todo por cuestiones prácticas, están divididas, pero en el material en sí se encuentran sumamente entremezcladas, ¿no? Es difícil decir, bueno, esto es psicológico, esto es neurológico, esto es endocrino, inmunológico, etcétera. Entonces hay que tomar también en cuenta eso, ¿no? Pues hay, van, eso va a ser un poco que nos cueste, posiblemente nos cueste entender el tema de psicopatología porque la atención es como eh, está, está expresada como una forma independiente y aparentemente en una zona específica del cerebro. Pero sin embargo, la atención va a estar presente y lo vamos a ver eh, también en la memoria, en los procesos del pensamiento, representación de imagen. Estará presente también en el tema perceptual. Para mí, más que todo, correspondería a una parte de todo lo que se llama conciencia,
porque también se habla en dos sentidos de conciencia, ¿no? Como adjetivo y como sustantivo, en el sentido de hablar de un aparato mental que está conformado por conciencia, preconciencia e inconsciente. Todas esas cosas hay que tomar en cuenta desde qué punto de vista se lo está mirando el fenómeno y demás. Bueno, esto prácticamente yo los veo iguales, pero como les decía yo, el autor los ha separado en concepto del fenómeno psicopatológico y análisis del fenómeno psicopatológico. Fenómeno psicopatológico vendrían a ser los síntomas, los signos y los rasgos patológicos. Este nombre se está dando porque no se habla de cuadros clínicos, ¿no? En esta asignatura, casi. No es que no se hable, porque al final en los estudios de casos son biografías que yo comparto con ustedes o pequeñas historias que ya tienen un diagnóstico del cuadro clínico, pero que lo que me interesa a mí, por ejemplo, entre otras cosas, es que ustedes identifiquen la semiología, ¿no? O bueno, incluso si en los estudios de caso ustedes no están de acuerdo con el diagnóstico final o creen que debería tener también un diagnóstico alternativo, bueno, también es permitido. La psicopatología todavía está con esto de tratar de integrar. Van a escuchar hipótesis de todo tipo, ¿no? De la asignatura, ¿no? Desde aquellos que van a decir que la serotonina no sirve para nada, que vendría a ser un fármaco para el tema de la depresión clínica, hasta, bueno, aquellos que van a también del lado biomédico, que van a desmerecer lo que ha conseguido la psicología, ¿no? Van a ver ese tipo de extremos. Se va a dar, aunque de a poco se quiere medio organizar la psicopatología para tener un enfoque más integral, sin inclinación ni a la psicología, ni a la neurología, ni a la misma psiquiatría, ¿no? Sino que tome en cuenta a la persona como ser biopsicosocial. Bueno, entonces hablábamos de psicopatología, ¿no? Psico, perdón, significa, bueno, alma en griego, pero se refiere, se ha quedado con ese término o lo han equiparado al tema de la mente, ¿no? La palabra pato, como hablábamos, viene del griego, que significa una afección, anomalía, trastorno, enfermedad. Y logía, bueno, ustedes saben que significa el estudio, ¿no? Entonces, en otras palabras, el estudio de problemas, de los problemas de la mente. Esa sería la definición más básica que podríamos tener de la asignatura, ¿no? Que es el estudio de las anomalías de la mente o del psiquismo humano. Bueno, que se utilizan diferentes instrumentos para evaluar cómo se encuentra este aparato mental. Y sobre todo en psicopatologías lo que se va a aprender es a hacer diagnóstico por medio de la entrevista, porque en el psicodiagnóstico abarca más o menos unas 5 sesiones, seguidas si es posible. Entonces ya desde la primera entrevista debemos tener un diagnóstico previo, o sea, una hipótesis inicial. Peor si estamos hablando del psicodiagnóstico experimental, donde sí o sí es en base a las hipótesis que se escogen las escalas, ¿no? Entonces, tenemos que tener una idea, y así van a creer algunos expertos, que tenemos que tener ya una idea de la sesión más o menos por dónde
va ese sujeto en cuanto a su malestar, ¿no? Ahora, otra cosa, va a ser el diagnóstico definitivo, el diagnóstico multiaxial, por ejemplo, que se estaba usando y que tal vez es lo pertinente para esta disciplina. Diagnóstico por descartes, de repente ustedes han escuchado ya de eso, etcétera. Entonces, de esa manera simple podemos entender la palabra psicopatología como el estudio de los trastornos mentales, más que todo a manera de entrevista, ¿no? Porque el principal elemento, los test, también obviamente el psicólogo sobre todo los aplica, pero no es algo que se tenga que pasar en esta materia. Después ustedes tienen que articular los conocimientos correspondientes porque no sé, creo que tienen psicometría aparte. Entonces, bueno, lo que no tienen es psicodiagnóstico. Tienen que articular para hacer la triangulación de los resultados de los tests y lo que ustedes tienen de la entrevista, ¿no? Inicial. A pesar de que es ambicioso el tema, porque el promedio de diagnóstico es hasta de 2 años de un diagnóstico final. Pretender en 5 sesiones, especialmente si el caso es complicado, digamos, el, el conocer el cuadro clínico que está frente a nosotros, entonces en una semana va a ser difícil llegar a conclusiones finales, ¿no? Pero bueno, son las normas, no sé si alguna vez cambiará, por eso también se interna a las personas cuyo caso es complicado, porque para observarlo más, porque la persona es monitoreada a las 24 horas, ¿no? Los monitores, perdón, valga la redundancia, por enfermeras, por los médicos que están hasta de turno, digamos, ¿no? En los hospitales psiquiátricos, por los psicólogos y por y todos aquellos que estén en esto de la comunidad eh, terapéutica o la comunidad de salud mental, ¿no? Porque participan profesionales, no solamente un médico o un psicólogo, sino también un trabajador social, participan enfermeras, participan, bueno, en el Benito Menin se llamaban monitores a los que se encargaban, por decir, de la contención de algunos pacientes que llegaban descontrolados bueno, o que a veces se descontrolaban. Entonces, eso en simples palabras podríamos entender por psicopatología. Para avanzar, me refiero. Enfoques de la psicopatología, bueno, adelantamos un poco eso, vimos que los enfoques de la psicopatología, uno de ellos es el biomédico, que es el que considera, aunque ya esto está dejando de ser, digamos, o sea, solamente a manera de teoría lo tenemos aquí, pero en realidad, según el enfoque integral, todas estas cuestiones hay que tomar en cuenta a la hora de emitir un diagnóstico, ¿no? El modelo biomédico es el que va a pensar que más que todo el trastorno mental tiene causa orgánica, ¿no? O neuroquímica, o orgánica, o endocrina, digamos, ¿no? Porque los neurotransmisores pueden ser tanto hormonas como sustancias como esto que es la dopamina, la serotonina, el GABA,
y demás. También van a haber transmisores que sean a la vez hormonas, eh, serían de carácter más mixto estos, a diferencia de estos otros componentes que hacen que se comunique una neurona con otra neurona, etcétera. Por eso van a encontrar la oxitocina, no es muy común, pero en cuanto a neuroquímica, pero es más común su lenguaje cuando se habla del sistema endocrino o eh, de alguna otra cuestión. Pero las que más se conocen en psiquiatría son lo que es la serotonina, la dopamina, la epinefrina, la norepinefrina, la endorfina, eh, el GABA, la muscarina, etcétera, ¿no? Toda una serie de, de compuestos químicos, moleculares, que vienen a provocar X o Z cambio, ¿no? En el cerebro de la persona. Por eso específicamente creo que les comentaba en una clase que eh, más que todo la bio, el modelo biomédico se aboca a lo que es los la neuroquímica, o sea, no apunta, digamos, porque ustedes saben que las células, si las neuronas dicen, ¿no? Eh, que se pueden regenerar, pero en una forma mínima, hasta donde yo sé y hasta donde he escuchado, se pueden regenerar, ¿no? Pero después de forma masiva, no tanto así. Y lo hablo en el sentido de poder reparar tal vez una lesión cerebral o que se restaure esa zona del cerebro que está lesionada, ya sea por un coágulo o por un golpe, etcétera. En ese sentido puede darse un poco de recuperación, pero no al nivel de que la persona vuelva a la normalidad, ¿no? Porque eh, si bien se ha descubierto que las células se pueden reactivar o regenerar, digamos, eh, este fenómeno no se da, digamos, por ciento ni logra reparar absolutamente todo el tejido nervioso que sea bueno, privado de oxígeno y como consecuencia muerto, ¿no? Porque esto es lo que pasa en un coágulo, si no me equivoco, queda bloqueada la arteria y hay las partes del cerebro, pues especialmente, claro, el cerebro que no recibe oxígeno es la que termina muriendo, ¿no? Y según la cantidad y según lo rápido que se haga la operación para quitar ese coágulo y que la sangre siga circulando, lo que pasa es que la sangre contiene oxígeno y al no pasar sangre y cierta zona del cerebro a no ser irrigada, termina muriendo, ¿no? Por falta de oxígeno, en este caso las células nerviosas. Y es por eso que se dan tam- eh, esto como es las famosas lesiones cerebrales, no sé, o en ese sentido es cuando hablamos de organicidad. El modelo psicodinámico, bueno, es el modelo psicoanalítico en sí, podríamos decir. Eh, Obviamente, a veces cada uno de estos modelos va a tener diferentes tipos de escuelas. Bueno, el modelo psicodinámico es el que piensa que existe más que simplemente casilleros, por así decir, en la mente humana, sino que hay una dinámica, ¿no? Primero, bueno,
Freud hablaba de casillas del aparato mental o tipo casillas en relación a consciente, preconsciente e inconsciente. Pero después le añadió elementos mecánicos como el ello, el yo y el superyo. Y más últimamente se ha añadido el síntoma como cuarto elemento, que completa, digámoslo así, todo el círculo que correspondería al aparato del ser humano. Entonces, más que todo, de ahí viene la palabra dinámico, ¿no? Tiene que ver con dialéctico, tiene que ver con movimiento, tiene que ver con dinámicas que se dan, digamos, de forma rápida en lo que es en lo que es el cerebro. El enfoque sociocomunitario vendría a ser el que nosotros entendemos como sistémica, ¿no? O ese enfoque de psicología social donde se señala que es muy importante el apoyo social, familiar, el apoyo de los amigos, el apoyo externo, ¿no? Que una persona reciba durante la presencia de un cuadro clínico, ¿no? A veces incluso bastan solamente con hacer ciertos cambios o ciertos reajustes en la familia para solucionar ciertos problemas, ¿no? También creo que lo hemos hablado la otra vez, eso. Más que todo esto tiene que ver con escuela más o menos de sistémica o más todavía. Cada uno va a tener su hipótesis en relación a de qué manera el contexto termina afectando a la persona, ¿no? Y es importante a la larga, ¿no? Porque la selección natural, ustedes saben que es prácticamente la influencia que el medio ambiente tiene sobre el ser vivo, lo cual a medida que pasa el tiempo permanece como la parte genética o queda como la parte genética, en este caso, del ser vivo del cual estemos hablando. Pasaron 10 minutos. Quedan 10 minutos, perdón. El enfoque cognitivo-conductual, bueno, interesante, la otra vez leía de que hay conductistas todavía que no están de acuerdo con la entrada del cognitivismo, sin embargo, a mi modo de ver, le dio un segundo aire para mí esta corriente que apareció en 1960, cuando van apareciendo y van evolucionando los temas relacionados con los ordenadores, ¿no? Alan Turing es considerado uno de los padres de la computación. Si se acuerdan de la película Enigma, digamos, donde él hace una máquina súper grande para descifrar el código de los nazis. Por ejemplo, ese era Alan Turing, ¿no? Que si viera una película, bueno, termina suicidándose porque le dan arresto domiciliario, etcétera. Fue a partir de estos años que se fue desarrollando más las teorías de los ordenadores, de la informática, que comienza a compararse la mente humana con lo que era el sistema de informática, ¿no? Hablamos de la teoría multialmacén, por ejemplo, ¿no? De memoria a corto plazo, a largo plazo, a mediano plazo, memoria sensitiva, declarativa, episódica, memoria de trabajo,
etcétera, etcétera, etcétera. Lo conductual tiene que ver, ustedes saben que para los conductistas no se podía hablar de lo mental en ningún tipo de sentido porque no se lo podía medir, ¿no? Creo que la consigna del conductismo era la psicología estudia la conducta objetiva y observable. En ese sentido hay algunos que siguen desvalorizando, por así decir, la entrada del cognitivismo eh, o esta analogía de la mente con la máquina. Em, pero bueno, creo que la mayoría sí han dejado ya estos radicalismos, ¿no? Que la verdad es que no sabía que aún existían personas, digamos, eh, que consideran que solo se debería evaluar eh, el comportamiento que se ve, ¿no? Y no se puede en ninguna manera hacer inferencia. Inferencia me refiero que, por ejemplo, nosotros conocemos lo que la persona piensa por medio del lenguaje, de lo que nos dice y de lo que vemos también. En ese sentido, el conductismo descalifica al cognitivismo, ¿no? Porque obviamente solo vemos indicios, indicadores, pero podemos decir que en esta zona predomina o no predomina en el tema de la memoria, pero eh, digo porque suelen decir, ¿no? Nunca hemos visto una memoria caminando, entonces, ¿cómo podemos decir que lo que dice la persona es o no es verdad, entre comillas, o hasta qué punto tenemos que tomarlo en cuenta, ¿no? Pero bueno, eso nomás es un comentario de esta parte. Y bueno, el enfoque estadístico que, como hemos visto, va a ser importante para explicar también este tema de la normalidad, porque esto se trata de un cuadro eh, de la representación simbólica de un aspecto estadístico, ¿no? Donde la mayoría del grueso de la población, ya sea que hablemos de discapacidad o ya sea que hablemos de hiperlucidez, digamos, se encuentran más que todo en esta zona que sería, según la campana de Gauss, la zona de la normalidad. En los extremos ya estaría lo, lo que va más allá de lo común y corriente, como son las discapacidades, por ejemplo, discapacidades intelectuales, si no me equivoco, 80, 70 de cociente intelectual, ya se trata de discapacidad intelectual, 80, 70 para abajo, ¿no? Y aquí estaría bueno el sector donde entrarían las personas que son llamadas, entre comillas, superdotados, ¿no? Tienen una inteligencia bastante prolija. El enfoque estadístico en este caso es como que viniera a darle, comentaba la otra vez una de sus compañeras, hizo una pregunta interesante acerca de la física cuántica. Por ejemplo, la física cuántica está sometida totalmente a la parte de estadística, de probabilidad, etcétera. Porque, por ejemplo, para la física cuántica, los elementos más pequeños tienen que ser, o sea, son azarosos. Por ejemplo, no sé, antes de que una persona se acerque al fenómeno en sí, cuando, hasta donde yo entiendo, cuando es medido desde cierta distancia, digamos, y con otros instrumentos, y donde no necesariamente seamos nosotros quienes nos acerquemos al fenómeno, el electrón, por ejemplo, está mostrándose de 10 formas diferentes, ¿no? Al mismo tiempo. Es como si se superpusieran, ¿no? Pero bueno, lo paradójico es que cuando
se acerca el experimentador, el electrón escoge solamente una de sus tantas actividades que al mismo tiempo está realizando, ¿no? Ya cuando nos acercamos ya no se ve los 10 electrones, solamente, o sea, las 10 funciones que está haciendo el electrón, sino se ve solamente una de ellas. Es algo como similar a tomar, digamos, norte, sur, este, oeste, digamos, ¿no? Un automóvil solamente, digamos que solamente pueda transportarse así. Entonces, esos serían 4 funciones. Bueno, que el automóvil esté yendo a los 4 puntos a la vez en un mismo momento, a eso nos referimos con lo que algunos llaman antes del colapso del sistema, ¿no? Pero una vez, bueno, se acerca el Vic, experimento. Sí, licenciado, ¿cómo está? Buen día. Ay, perdón, buen día. tengo una pregunta sobre la Ujú. campana de Gauss y referente, enlazando con, bueno, el IQ, ¿no? Ujú. Entonces, diríamos de que una persona que tiene un coeficiente intelectual arriba de 100, Ya, hola. esa sería mi pregunta, licenciado. Perdón, se cortó un poco y escuché la mitad. Una persona que tiene cociente intelectual mayor que 100, usted dice, ¿qué decía? Sí, la pregunta era si una persona, por ejemplo, tomando referente a la campana de Gauss, podemos ver que la mayoría se considera, ¿no? Entre paréntesis, una persona normal. Pero, ¿qué pasaría en el caso de una persona que tiene Q arriba de 100? ¿Se podría considerar una persona anormal? Hay bastantes escalas. El test más confiable y el mejorcito hasta donde yo sé, hasta, hasta ahora, perdón, es el WISE, si no me equivoco, ¿no? La escala de la inteligencia de Wechsler, algo así. Ahí, por ejemplo, hay grados, ¿no? Hay normal, normal superior, eh, normal muy superior o superior simplemente, y así hay escalas hasta llegar